1987, Buenos Aires, Argentina. El policía, Luca Prodan. La mujer, la esposa de ese momento de Gustavo Cerati. Esos papeles protagonizaron Luca Prodan y Belén Edwards, primera esposa de Cerati, en un efímero e histórico cortometraje del director Rodrigo Espina, audiovisual que se proyectó por algunas semanas en el Paracultural hasta que el mismo Luca se encargó de destruirlo. Antes, como siempre, te invito a suscribirte al canal y déjame ya en la caja de comentarios alguna historia en la que te gustaría que ahondemos para realizar un próximo video. Mandale like, así seguimos batiendo récord. ¿Qué les parece una meta de 10.000 likes? ¡Apa la papa! Vamos, papá. Comencemos. Todos conocemos las andanzas, las aventuras de Luca Prodan y sus amigos en la banda Sumo. Ahora que me pongo a pensar, ya tenemos muchos videos de Sumo en el canal. Aquella primavera cultural que se comenzó a vivir a partir de la vuelta de la democracia, comenzaba a asentar las bases de las bandas que serían pilares fundamentales para el rock argentino. En lo estético, en lo musical, en lo compositivo y en el caso de Luca y de Sumo, sobre todo en lo actitudinal. Ojo, no olvidemos ni desestimemos el legado musical de Sumo. Marcada era la esencia de Luca para la actuación y la creación de personajes. Los viejos vinagres pueden no tener 70 años, ni 60, ni 30. Es gente con una mentalidad. Hay chicos de 12 años que son más reaccionarios que una persona de 50. En los escasos años que tuvo en la Argentina, él también supo incursionar en el cine y formó parte de un cortometraje grabado en 5 días y estrenado en 1987, de hecho meses antes de su muerte, el cual protagonizó junto a gran parte de los actores que animaban el legendario Teatro Paracultural, lugar donde el cortometraje se exhibió. El Paracultural era un recinto que se caracterizaba por ofrecer teatro, música en vivo y artes plásticas no convencionales en ese momento. Por allí pasaron Los Redondos, Los Fabulosos Cadillac, Los Violadores, Don Cornelio y La Zona y tantísimas bandas más. Un grupo de rock y de alguna manera considerado subterráneo, de lo único que se trata es una producción independiente. Ha estado mucho tiempo en lugares como este, en sótanos. El cortometraje se llamaba El día que reventaron las lámparas de gas y estuvo presentado en pantalla durante semanas hasta su tragicómico final. Obviamente que Luca tuvo que ver en dicho final. Ya te dije, en el final te lo cuento, pará. Vos te seguís preguntando qué tiene que ver esto con Luca, Soda, la esposa de Cerati y demás. Contextualicemos como hacemos siempre en este canal. En 1985 la película La Historia Oficial ganó el Oscar a la mejor película extranjera y los flashes de las cámaras obviamente se fueron con sus protagonistas y con su director, Luis Puenzo. El asistente de este último era nada más y nada menos que Rodrigo Espina, un joven cineasta de la escena underground porteña que poco a poco iba pisando fuerte por aquellos años. De hecho, él fue el encargado del casting de la película Tango Feroz, pero eso fue unos años después. Déjame ahí en los comentarios si pinta hacer un video de esa peli. Rodrigo fue el director de este corto en cuestión que con una duración de 15 minutos contaba la historia de un canillita, un repartidor de diarios, que mientras espiaba a una mujer por la endija de su cerradura, observaba cómo la asesinaban. Por estar en el momento y lugar equivocado, esta persona termina siendo detenida como el autor del crimen mientras el verdadero asesino disfruta de la libertad. Recordemos que si bien ya hacía 4 años que el país vivía en democracia, recién hacía 2 años del juicio de las juntas militares y aún se continuaban los abusos por parte de la policía. En ese contexto, el significado connotado de dicho cortometraje, la injusticia, que el culpable sea un perejil y no el verdadero culpable, todo era una declaración de principios para la juventud y todos los que asistían al Paracultural. La participación de Luca es de apenas unos minutos, pero lo suficientes para notar la calidad de actor que era y lo que seriamente se tomó dicha participación. El mismo director, años después, comenta cómo conoció a Luca. En la estación de Once había visto un grupo de personas alrededor de un pelado que estaba contando una historia sobre África, la pobreza y la libertad. En ese momento le llamó la atención lo cautivadas que estaban las personas que escuchaban al señor pelado. Al tiempo, en 1985, Rodrigo asiste al Festival Rock and Pop que se hizo en el Estadio de Vélez y al momento de conocer a Sumo, supo que aquel pelado hablando de la libertad era Luca Prodan. Tras contactarlo, Rodrigo inicia una amistad duradera y fiel. En algunos encuentros le contó la trama del cortometraje y tal fue la afinidad que Luca le ofreció que asista a filmar los recitales de Sumo. El rol interpretado por Luca fue el de una suerte de policía encargado de correr por la terraza al supuesto asesino, el canillita. Rodrigo era una persona muy instruida e influenciada por el cine francés de los 80. No es raro entonces que este personaje representado por Luca esté basado en una película francesa llamada Diva de Jean-Jacques Benoit. Corríjame si estoy hablando mal francés. Esta película es del año 1981. Un personaje pelado, policía que siempre andaba con auriculares. ¿Notan un parecido?
La considerada actuación de Luca, aún sin tener experiencia en el cine, proviene en parte de su familia. No olvidemos que su hermano Andrea Prodan, aparte de su carrera musical, tuvo una extensa carrera en el cine de los 80 y de los 90. Es más, realizando esta investigación me topé con un dato que quiero chequear con ustedes. Me dijeron que en la película Roma de 1971 del maestro Federico Fellini hay una escena donde se ve a un grupo de hippies en la Plaza de España, Piazza di Spagna, donde se pueden reconocer a Prodan con pelo largo y tocando la flauta. Ahí lo encontré, mirá, sí, lo encontré. ¿Será él? O sea, si es él, sería el material fílmico más antiguo de Luca Prodan. Toda una joyita, 1971. En este punto quiero detenerme porque realizando esta investigación me topé con mucha data, muchas historias que Luca contaba allá por los años 80. Por ejemplo, la que había sido extra en esta película, la película Cleopatra de 1963, protagonizada por Elizabeth Taylor. Cuando aparece una multitud de gente bajo el sol, dicen que estaba ahí, él mismo lo decía. A ver, vos, ¿lo encontraste? Hashtag elijo creer, ¿no? Respecto a Belén Edwards, la actriz asesinada en la historia, era quizás la única que no frecuentaba este gueto artístico del paracultural. Había iniciado su carrera como modelo y por esos primeros años era diseñadora de indumentaria, hecho que le hizo toparse con un joven y apuesto muchacho con los pelos a lo de Cure, Gustavo Adrián Cerati. Belén fue la primera esposa de Gustavo Cerati y con la cual estuvo casado durante 1987 y 1988. De hecho, ha llegado a subirse a las giras de Soda Stereo en carácter de vestuarista. Corrían los primeros días de 1987 y la pequeña productora de Rodrigo estaba preparando todo el set de filmación. Recordemos que era una realización bajo presupuesto, nadie cobraba un peso. El rodaje se programó durante 5 noches, en las cuales el modus operandi era llegaban al paracultural, tomaban algo, esperaban que todos terminen sus obras de teatro, pasaban por la productora de Rodrigo, levantaban las cosas y se iban a filmar de madrugada hasta la mañana. Dato de color. Una de las jornadas más épicas de este cortometraje se filmó con el elenco completo en el complejo Piedrabuena de Villa Lugano, barrio conocido por ser el que engendró a uno de los personajes más controversiales y queridos de nuestro rock, el Rey sin Corona, el Piti, Cristian Álvarez. En el corto se puede observar dichos edificios por donde seguramente en ese momento estaría un jovencito Cristian componiendo sus primeros rock and rolls. Lejos estamos en este canal en definir a Luca como el estereotipo del reventado o desclasado. Luca era mucho más que eso y claro está en más de una entrevista. Yo fui al mejor colegio de Europa. Fui al colegio con el príncipe Carlos de Inglaterra. Hablo castellano, francés, inglés. ¿Vos cuánto hablas? Yo hago 4 y medio. Yo 1. Y bueno, mira, ahí, yo soy reventado, de repente. Realizando esta investigación me encontré con una anécdota que no está comprobada y posiblemente no sea cierta, pero es muy buena. En esos sets de filmación, Luca Prodan se topa con Belén Edwards, a quien ya había visto en alguna noche de shows de Soda cuando Luca iba a vender cassette tiempo atrás, y al reconocerla no se contuvo y le dijo: ¿y esta rubia concheta de dónde salió? ¿Esta quién es? A esta sí le pagaron, ¿no? Los que estuvieron ese día en el rodaje dijeron que Luca estaba muy alcoholizado, pero aún así realizó su papel de una manera increíble. Como perlita, después de la realización del cortometraje, Jorgelina Pochintesta, quien trabajó como asistente y quien ya había tenido una relación amorosa con Rodrigo Espina, el director del corto, se puso a salir con Luca. Jorgelina recuerda que una de las primeras cosas que Luca le preguntó fue: ¿a Rodrigo le molestará? Me dio la pauta que existen hombres así también. Muy en contacto con su emoción. Pues le gustaba hablar de lo que sentía, de lo que le pasaba, de las emociones. Respecto a Rodrigo, continuó su carrera cinematográfica. En 1991 se convirtió en el director de video de la banda de rock Las Pelotas, realizando todos sus videoclips de los 90 y algunos de los 2000 también. También ha trabajado con Los Piojos e infinidad de artistas más. Rodrigo fue quien registró más material de Sumo. Todo este material quedó registrado en el documental musical Luca, documental en el cual estuvo trabajando durante 14 años sin poder conseguir el permiso, o por lo menos el visto bueno, de parte de Ricardo Mollo y de Diego Arnedo. Muerto Luca, es como que se armó un gran sismo dentro de aquellos músicos y yo estaba dentro de una de las partes de la grieta. Jugó muy en contra para los celos que había entre los Divididos y Las Pelotas. Diego y Ricardo no me dieron nunca su autorización. Y el tiempo estampó su elección en una peli. Y en una peli quedó el egoísmo de ellos y Luca fue muy generoso con todos. Y ellos no lo fueron. Ellos estaban convencidos que yo me iba a llenar de plata. Me acuerdo un día que me hicieron un reportaje, yo estaba sin casa y andaba con un cepillo de dientes.
Y contestando esto, y dije, miren, esto es para Ricardo y Diego, estoy con un cepillo de dientes porque no tengo casa. Dicha película fue y es un éxito de la cultura underground y ganadora de grandes premios. Desde su estreno acumula millones de vistas, convirtiéndola en un film de culto. Tal es así que la revista Rolling Stone la declaró la mejor película de rock argentino. Los trabajos de Rodrigo Espina se continuaron hasta nuestros días, cuando en febrero del 2022 falleció. Respecto a la proyección del cortometraje en aquel 1987, duró algunas semanas, en las cuales en varias ocasiones asistieron Ricardo Mollo, Diego Arnedo, Germán Dafuncio. Recordemos que ellos formaron parte también de la banda sonora del audiovisual. Hasta que, llegó el día de la última presentación. La última vez que se iba a proyectar dicho cortometraje en el Paracultural. Obviamente asistió Luca, y apenas terminada la proyección se le cayó un vaso de cerveza y escuchá bien lo que pasó porque te vas a morir, pero antes te digo que algunos de estos videos no están monetizados, así que si querés hacer un aporte económico ahí por Mercado Pago, nos invitas a un cafecito, dejo el link en el comentario fijado. Apenas terminada la proyección se le cayó un vaso de cerveza encima del máster de las cintas, destruyéndolas por completo. No, Luca, no. Increíble, la única copia que había. Afortunadamente Rodrigo tenía atesorados los crudos, así que 2 años después volvió a editar el cortometraje compaginando la historia de igual manera, y es esa edición la que se encuentra subida a su canal de YouTube. Pará. Si llegaste hasta acá, te mereces esto que te voy a contar. ¿Se acuerdan del día que el DeLorean de Volver al Futuro estuvo en Buenos Aires, en Argentina? Esto pasó en el año 2011. El Doc y el DeLorean llegaron a Buenos Aires a realizar una publicidad de una famosa cadena de electrodomésticos. ¿Se acuerdan? Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con el DeLorean? Rodrigo Espina fue el realizador de todos los audiovisuales que se hicieron en ese momento, así que nada, galardonazo para Rodrigo también. Realmente fue algo histórico que batió récords de ventas y de reproducciones en su momento en YouTube. Fue algo increíble. ¡Todos para la foto! Mucha data relacionada con estos eventos, como siempre tratando de desentramar la historia de nuestra música. Soy Paul, estás en Rock Data, seguinos en Instagram, en TikTok, suscríbete al canal y te dejo con esta historia de Sumo que seguro no conocías. Hasta la próxima.